Cierra los ojos. Si quieres, deja que tu cuerpo se hunda suavemente en donde estás. Imagina por un momento que estás flotando sobre un océano enorme. Tranquilo, oscuro y cálido, el agua debajo de ti se mueve apenas, como si respiraran. Las olas son suaves, casi imperceptibles, y el cielo sobre ti está cubierto de estrellas. Millones de estrellas, tan brillantes que parece que podrías tocarlas si simplemente extendieras la mano. No hay prisa aquí. No hay nada que hacer. Solo el sonido del agua, el movimiento lento y rítmico del océano, y tu respiración, que poco a poco comienza a sincronizarse con las olas. Inhala, exhala más despacio, más profundo. Estás completamente seguro aquí, en este océano imaginario, en esta noche tranquila y sin viento en el aire. Huele a sal y a algo antiguo, como si el mar guardara secretos que han dormido durante siglos en sus profundidades. Y esta noche vamos a escuchar algunos de esos secretos, no para asustarnos, no para despertar, sino para viajar juntos, suavemente, a través de uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, un lugar donde el océano parece tener vida propia, donde el cielo y el agua se confunden, donde lo desconocido se siente tan cercano que casi puedes tocarlo. Hoy vamos a explorar el Triángulo de las Bermudas. Y si te gusta este tipo de historias tranquilas para escuchar antes de dormir, puedes apoyar este pequeño rincón dejando un me gusta y suscribiéndote al canal. Es una forma sencilla de ayudar a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan un momento de calma antes de descansar. Ahora, continuemos nuestro viaje por el océano. Imagina que tu barco avanza lentamente sobre el Atlántico. Las velas se mueven apenas con una brisa tibia, y a lo lejos se distinguen 3 puntos en el mapa, 3 lugares que, si los unimos con líneas imaginarias, forman un triángulo sobre las aguas. La isla de Bermuda, al norte en Puerto Rico, al sur y la punta del estado de Florida. Al oeste, entre esos 3 puntos, se extiende una zona del océano de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados, a un espacio inmenso, azul, profundo, aparentemente igual a cualquier otro lugar del mar. Y sin embargo, durante siglos, los marineros han susurrado su nombre con una mezcla de respeto y de algo parecido al asombro: el Triángulo de las Bermudas. El nombre en sí suena como algo sacado de un sueño, como si el lenguaje mismo intentara capturar algo que no se puede del todo explicar. Y aunque muchos científicos hoy en día nos dicen que sus estadísticas no son más peligrosas que las de cualquier otra región del océano, hay algo en este lugar que sigue atrayendo nuestra imaginación, algo que nos invita a preguntarnos, a mirar el horizonte con curiosidad, a abrir la mente a la posibilidad de que el mundo todavía guarda misterios que no hemos resuelto del todo. El nombre Triángulo de las Bermudas fue usado por primera vez en un artículo escrito en 1964 por un escritor llamado Vincent Gaddis, pero las historias sobre esta zona del océano vienen de mucho antes de los tiempos de los primeros navegantes europeos que cruzaban el Atlántico. Hubo relatos de corrientes extrañas, de brújulas que se comportaban de manera inexplicable, de cielos que cambiaban de color sin razón aparente. En el propio Cristóbal Colón, cuando navegaba por estas aguas en 1492, escribió en su diario algo inquietante. Anotó que su brújula comenzó a señalar en una dirección distinta a la habitual, que vio una llama de fuego caer desde el cielo hacia el mar, y que observó una luz extraña que parpadeaba en la lejanía, como si alguien hubiera encendido una vela en medio del océano. Los marineros de su tripulación estaban nerviosos. Colón los tranquilizó, pero él mismo no tenía explicaciones, y esa sensación, esa mezcla de asombro y de no saber, es la misma que han sentido cientos de personas a lo largo de los siglos. En estas mismas aguas, deja que esa imagen quede contigo un momento. Un barco de madera, navegando en la oscuridad, en las estrellas reflejadas en el agua, y una pequeña luz titilando en el horizonte. ¿Qué podría ser? Nadie lo sabe con certeza, y a veces no saber es parte del encanto. Uno de los misterios más conocidos y más estudiados de esta zona sucedió un día de diciembre de 1945. Era un martes por la tarde. El cielo Sabra, la base naval de Fort Lauderdale, en Florida, estaba despejado. El sol brillaba
y 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron juntos, en formation, para lo que debería haber sido un ejercicio de entrenamiento de rutina. Eran conocidos como el vuelo 19 en 14 hombres, en total en pilotos experimentados, muchos de ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Su misión era volar hacia el este, girar al norte y regresar a la base en un recorrido simple. Fin conocido, pero algo salió mal aproximadamente 2 horas después de despegar. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, contactó por radio a la base con una voz que sonaba confundida. Dijo que sus brújulas no funcionaban correctamente, en que no reconocía el territorio debajo de él, en que parecía estar sobre el océano, pero no sabía en qué dirección estaba la Tierra desde la base. Intentaron guiarlo, pero la comunicación era difícil en la señal. Se cortaba y a medida que pasaban los minutos, la voz del teniente Taylor sonaba cada vez más desorientada. Llegó un momento en que dijo algo que se ha repetido muchas veces desde entonces, como si fuera el principio de un sueño que nadie puede terminar de entender. Dijo que todo parecía mal, aunque el océano no se veía como debía verse, que incluso el cielo parecía diferente. Y luego, el silencio en las últimas transmisiones del vuelo 19. Se perdieron en la tarde del 5 de diciembre de 1945, 5 aviones y 14 hombres en el océano para buscarlos. Se envió de inmediato un gran avión de rescate con 13 hombres a bordo. Ese avión tampoco regresó. En total, aquella tarde desaparecieron 27 hombres y 6 aviones no se encontraron restos. No hubo rastro de combustible en el agua. No hubo señales de naufragio, como si el océano simplemente los hubiera tragado. En las investigaciones posteriores, intentaron explicar lo sucedido con hipótesis razonables: una desorientación severa del piloto líder, un error de navegación que los llevó lejos de la costa en la caída del combustible, posiblemente una tormenta local que no estaba registrada en los informes meteorológicos del día. Probablemente fue una combinación de todo eso. Pero la imagen de esos 5 aviones volando en formación, perdiéndose uno a uno en el cielo sobre el Atlántico, se quedó grabada en la memoria colectiva del mundo, y cada vez que alguien mira hacia el horizonte del océano, al atardecer, existe una pequeña posibilidad de que piense en el vuelo 19 en esos 14 hombres que volaron hacia el este y nunca regresaron. Respira profundamente. Deja que esa historia se disuelva suavemente en la oscuridad de tus párpados cerrados. Solo imagina el océano en infinito y azul, guardando sus secretos en silencio mucho antes de que los aviones cruzaran el cielo. Los barcos eran los únicos señores del Atlántico y entre todos los misterios marítimos del Triángulo de las Bermudas, hay uno que todavía hace que los historiadores inclinen la cabeza con respeto y asombro. El USS Cyclops era uno de los barcos más grandes de la Armada de los Estados Unidos en su época, un carguero enorme de más de 150 metros de longitud, capaz de transportar miles de toneladas de carga y con una tripulación de más de 300 personas a bordo. En marzo de 1918, el USS Cyclops salió del puerto de Barbados cargado de manganeso, un mineral muy pesado, y se dirigió hacia Baltimore. Era un viaje que los marineros conocían bien en aguas relativamente tranquilas, una ruta familiar. El tiempo era bueno, no había razón para sospechar nada, pero el USS Cyclops nunca llegó a Baltimore. Nunca envió una señal de socorro, nunca se encontró ningún resto. Desapareció con sus más de 300 personas sin dejar la más mínima huella en el océano. El presidente Woodrow Wilson, cuando se enteró de la desaparición, dijo que era uno de los misterios del mar más profundos que podía imaginarse, y tenía razón. Incluso hoy, más de 100 años después, nadie sabe con certeza qué le pasó al USS Cyclops. Algunas teorías hablan de sobrecarga de estructuras dañadas en el casco, que quizás se hundió rápidamente durante una tormenta repentina, pero no hay pruebas definitivas. No hay wreck encontrado en el fondo del mar en esa ruta. Solo el silencio, el mismo silencio que el océano guarda con tanta paciencia, tan profunda, tan serena, como si las profundidades del mar tuvieran su propia forma de recordar las cosas. A las noches en el Atlántico pueden ser muy tranquilas. En el mar en calma, el cielo estrellado y una oscuridad tan completa que las estrellas parecen bajar un poco, acercarse al agua. Pero también hay noches en que la niebla llega de repente sin anuncio
sin señal previa solo. Una nube blanca, espesa, suave, que envuelve el barco como una manta. A los marineros que han navegado por la región del Triángulo de las Bermudas hablan de estas nieblas con un tono particular, no de miedo, exactamente, sino de algo más parecido a la sorpresa, porque estas nieblas no se comportan como las nieblas normales. Aparecen en segundos, donde el cielo estaba completamente despejado. Se mueven de manera extraña, como si tuvieran una dirección propia, independiente del viento mientras el barco avanza dentro de ellas. Algo curioso ocurre. Los instrumentos comienzan a comportarse de manera errática. Las brújulas oscilan sin razón en los GPS. En los barcos modernos muestran coordenadas que no corresponden a ningún lugar conocido en los relojes. A veces se adelantan o se atrasan algunos minutos, sin explicación aparente. Hay pilotos de avión que han reportado algo parecido volando sobre zonas despejadas. De repente una nube extraña aparece debajo de ellos, una formación que no estaba en ningún reporte meteorológico. Una nube que parece girar lentamente, como un remolino visto desde arriba, y durante los minutos que tardan en cruzarla, los instrumentos del avión muestran datos imposibles en velocidades que no coinciden con el viento, altitudes que cambian solas, y luego, al salir de la nube, todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado, como si el océano hubiera respirado, y luego se hubiera vuelto a quedar quieto. Los científicos tienen varias explicaciones para esto. Una de las más interesantes habla de lo que se llama nubes hexagonales, que han sido fotografiadas en la región de las Bermudas por satélite. Estas formaciones de nubes con forma geométrica pueden generar vientos de una fuerza enorme dentro de áreas muy pequeñas, creando lo que los meteorólogos llaman microráfagas. Estas ráfagas pueden alcanzar velocidades de más de 200 kilómetros por hora en un espacio de pocos kilómetros, lo suficiente para hundir un barco o derribar un avión en cuestión de minutos. Es una explicación fascinante, probablemente muy correcta, pero hay algo en la imagen de esa nube que aparece de la nada, que envuelve el barco en silencio, que hace que los instrumentos pierdan el norte. Hay algo en esa imagen que no se resuelve del todo con las ecuaciones, algo que pertenece más al mundo de los sueños y a este lugar entre la vigilia y el descanso donde tú te encuentras. Ahora, deja que tu cuerpo se relaje un poco más como tus hombros bajan ligeramente, como tu mandíbula se afloja, como tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Estás en el océano, estás a salvo, y el mar te cuenta sus historias con suavidad. Hay una leyenda que navega por las aguas del Triángulo de las Bermudas desde hace siglos, una historia que se mezcla con la historia real hasta que ya es difícil saber dónde termina una y empieza la otra. Es la historia de los barcos fantasma. Un barco fantasma es un navío que aparece en el océano sin tripulación, sin nadie a bordo que pueda explicar qué sucedió. Las velas desplegadas, el timón libre, la comida todavía en la mesa del comedor, como si los marineros hubieran desaparecido en medio de una conversación. Uno de los casos más famosos no ocurrió exactamente dentro del Triángulo, pero sus aguas están tan cerca que muchos lo asocian con esta zona misteriosa del Atlántico. Es el caso del Mary Celeste. En diciembre de 1872, el brigantino Mary Celeste fue encontrado navegando solo en el Atlántico, a unos 700 kilómetros al oeste de las costas de Portugal. El barco estaba en buen estado, la carga intacta, los camarotes en orden, una comida a medio preparar en la cocina y ni rastro de sus 10 ocupantes. El capitán Benjamin Briggs, su esposa, su pequeña hija y 7 marineros desaparecidos, sin señales de violencia, sin señales de tormenta severa, como si simplemente hubieran decidido bajarse en mitad del océano. A nadie los encontró. Nunca. El barco fue llevado a puerto. Se abrió una investigación formal y el caso quedó abierto, sin resolución, sin respuesta, solo el misterio quieto de un barco vacío navegando solo sobre el agua. Hay quienes dicen que en ciertas noches tranquilas, cuando la niebla cubre el Atlántico, todavía puede verse la silueta del Mary Celeste deslizándose suavemente sobre las olas, sin luces, sin sonido, solo su forma oscura moviéndose en la bruma. Probablemente es solo una leyenda, probablemente es solo la forma que tiene el mar de seguir contando sus historias,
pero a veces, cuando el océano está muy quieto y la noche es muy oscura, una leyenda puede sentirse casi tan real como el agua debajo del barco en las brújulas. Tienen algo especial. Desde siempre, los marineros confiaron en ellas como si fueran una conexión directa con el orden del universo en una aguja imantada que siempre apunta al norte, en simple, confiable, inmutable, y por eso, cuando una brújula deja de funcionar, el desconcierto que siente un marinero no es solo práctico, es casi filosófico, en como si el mundo hubiera decidido, por un momento, ignorar sus propias reglas en la zona del Triángulo de las Bermudas. Los reportes de brújulas que se comportan de manera extraña son sorprendentemente numerosos. Pilotos que vuelan por la zona hablan de compases que giran lentamente, como si buscaran algo que no pueden encontrar. Marineros que navegan de noche y ven como la aguja de su brújula se mueve suavemente de un lado al otro, como si estuviera durmiendo. Hay una explicación geomagnética interesante para esto. En Isla Mayo, parte del mundo, existe una diferencia entre el norte magnético, hacia donde apuntan las brújulas, y el norte geográfico verdadero. Esa diferencia se llama declinación magnética, y los navegantes la conocen y la compensan. Pero hay dos lugares en el mundo donde esa diferencia es prácticamente cero, en donde la brújula apunta directamente al norte geográfico, sin ninguna corrección. Uno de esos lugares está en las costas de Japón, en el otro está dentro de los límites del Triángulo de las Bermudas. Para un marinero que no conoce este fenómeno, navegar por esa zona y ver que su brújula se comporta de manera diferente a lo esperado puede ser genuinamente desconcertante. Puede parecer que algo está mal, aunque el océano ha cambiado las reglas, aunque el norte ya no es donde siempre estuvo, y esa sensación, la sensación de que las reglas han cambiado, de que lo familiar se ha vuelto extraño, es una de las cosas que hacen que el Triángulo de las Bermudas viva tan vívidamente en nuestra imaginación, porque todos conocemos en algún momento de nuestras vidas esa sensación, la sensación de perder el norte, de no saber exactamente en qué dirección iré, y el océano, con su enorme paciencia, nos recuerda que incluso en esos momentos todo sigue en su lugar. Solo hay que respirar y encontrar el camino de regreso. Deja que tus pensamientos floten un poco más libremente ahora. No lo sigas, solo observa cómo pasan como nubes sobre el océano, ligeras sin pezón, y continúa escuchando el sonido suave de esta historia que el mar te cuenta esta noche. Hay una teoría que ha fascinado a los investigadores del misterio y a los soñadores durante décadas. Una teoría que mezcla la historia antigua, la geología, la arqueología submarina y algo parecido a la magia. Es la teoría de la conexión entre el Triángulo de las Bermudas y la legendaria Atlántida. La Atlántida es una de las historias más antiguas y más hermosas de la humanidad. El filósofo griego Platón la describió hace más de 2000 años como una civilización extraordinaria, una isla enorme y próspera, ubicada más allá de las columnas de Hércules, en el océano Atlántico. Una civilización avanzada, poderosa, quizás más desarrollada que cualquier otra de su tiempo, hasta que, según el relato de Platón, en un solo día y una sola noche, fue tragada por el mar, hundida en las profundidades del Atlántico por una catástrofe de proporciones inimaginables. Durante siglos, los historiadores debatieron si la Atlántida fue real o simplemente una alegoría filosófica inventada por Platón, y la mayoría de los científicos hoy en día se inclina por la segunda opción. Pero hay algo interesante en la zona de las Bahamas, muy cerca del límite del Triángulo de las Bermudas, en las aguas poco profundas cerca de la isla de Bimini. Los buzos descubrieron algo en 1968 que encendió la imaginación del mundo. Una formación de grandes piedras rectangulares en el fondo del mar, organizadas en una línea que se extiende por casi 800 metros, tan ordenadas, tan geométricas, que a primera vista parecen el pavimento de una calle antigua. Los científicos que las estudiaron concluyeron que probablemente son una formación natural de roca calcárea, en que la geometría se explica por los procesos naturales de fractura de la roca bajo el agua. Pero los que querían ver algo más, vieron los vestigios de una ciudad antigua, la llamaron el Camino de Biminia, y comenzaron a tejer una historia que conectaba esas piedras bajo el agua con los barcos perdidos arriba. Y si debajo del Triángulo de las Bermudas
existieran los restos de una civilización tan antigua y tan avanzada que aún emite algún tipo de energía, una energía que interfiere con los instrumentos modernos, que abre grietas en la realidad que los barcos y los aviones atraviesan sin saberlo. Es una idea romántica, casi poética, y aunque no hay evidencia científica que la respalde, a veces las ideas más hermosas no necesitan evidencia, solo necesitan un océano oscuro, un cielo lleno de estrellas, y alguien dispuesto a escuchar los fenómenos magnéticos de la zona han sido estudiados con instrumentos cada vez más sofisticados durante las últimas décadas. Y lo que los científicos han encontrado es interesante. El fondo oceánico de la región atlántica, donde se sitúa el triángulo, presenta anomalías magnéticas localizadas en zonas donde el campo magnético terrestre presenta variaciones que pueden afectar los instrumentos de navegación. En esto se explica por la geología del fondo marino. La corteza oceánica en esa zona tiene una historia compleja de movimientos tectónicos en erupciones volcánicas submarinas que han dejado depósitos de minerales con propiedades magnéticas inusuales en capas de basalto que se magnetizaron en diferentes épocas y en diferentes direcciones, creando un mosaico magnético complejo y a veces contradictorio. Imagina ese fondo marino en miles de metros de profundidad, una oscuridad absoluta, una presión inimaginable, y en ese silencio submarino, rocas antiguas que guardan registros de campos magnéticos de hace millones de años, como si la Tierra misma estuviera escribiendo su historia en el lenguaje de los minerales y en la superficie, muy por encima de toda esa historia geológica. Un pequeño barco, avanzando sobre el agua en su brújula, oscilando levemente en su capitán, mirando al horizonte, con los ojos entrecerrados, preguntándose, quizás, si el océano está intentando decirle algo anciente como tú. Respiración se vuelve cada vez más tranquila, cada vez más lenta, cada vez más profunda. El océano debajo de ti se mueve con suavidad. A las estrellas arriba brillan con una luz fría y serena. Y la historia continúa, suave como el agua en los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. El cielo sobre el Atlántico comenzó a llenarse de aviones en rutas comerciales que conectaban continentes, en vuelos militares de entrenamiento, investigadores que cruzaban el océano en busca de datos meteorológicos y científicos, y con todos esos vuelos comenzaron a llegar también los reportes extraños a pilotos que, mientras sobrevolaban las aguas del Triángulo de las Bermudas en noches despejadas, veían luces que no podían identificar, no las luces de otro avión, que tienen patrones reconocibles, no las luces de un barco, que son más tenues y permanecen quietas, sino luces que se movían de manera inesperada a velocidades que ningún avión de la época podía alcanzar, en ángulos que ningún objeto volador conocido podía trazar, en luces que descendían hacia el océano y desaparecían bajo el agua, o que subían desde las profundidades del mar y se elevaban hasta perderse en las estrellas. Un piloto describió lo que vio una noche sobre el Atlántico con una tranquilidad que resultaba casi más inquietante que cualquier descripción dramática. Dijo que vio 3 luces de color azul verdoso moviéndose en formación triangular que se detuvieron completamente durante varios segundos y luego desaparecieron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. No hubo explosión, no hubo sonido, solo la luz que estaba ahí, luego ya no estaba. Las explicaciones racionales para estas visiones son variadas. Gases de metano que emergen del fondo marino y se encienden al contacto con el aire, en reflejos extraños de la luna sobre el agua bajo ciertas condiciones atmosféricas, fenómenos de bioluminiscencia marina que a veces pueden verse desde el aire como manchas de luz pulsante, incluso ilusiones ópticas producidas por el cansancio de pilotos que han estado muchas horas en vuelo. Pero los pilotos que reportaron estas visiones, en su mayoría, eran hombres acostumbrados a los cielos nocturnos, acostumbrados a interpretar lo que veían, y algunos de ellos, con calma y con precisión, decían que lo que vieron no era ninguna de esas cosas, aunque era algo que no tenían palabras para describir, algo que pertenecía a una categoría diferente, no a la categoría del miedo, no a la categoría del peligro, sino a la categoría de lo simplemente desconocido. Y lo desconocido, cuando se observa con tranquilidad, tiene una belleza particular, como el fondo de un océano que nadie ha explorado todavía, como
una estrella cuya luz tardó 1000 años en llegar hasta nosotros, como un sueño que empieza justo cuando cerramos los ojos. Hay un fenómeno que los físicos llaman efecto de portal o agujero de gusano. Es una idea que nació en la física teórica en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Existen soluciones matemáticas que permiten la existencia de conexiones entre dos puntos distintos del espacio, o incluso del tiempo, como si el tejido del universo pudiera doblarse sobre sí mismo hasta que dos lugares muy lejanos entre sí quedaran, por un momento, al alcance de la mano. En la física moderna, estos portales son fascinantes como objeto de estudio matemático, pero si existen en la realidad física, nadie lo ha demostrado todavía. Sin embargo, hay personas que han dedicado años a buscar evidencia de que el Triángulo de las Bermudas podría ser uno de esos puntos especiales en la geografía del planeta, un lugar donde el tejido del espacio está más delgado, en donde la realidad que conocemos y algo diferente, están más cerca de tocarse en los barcos y los aviones que desaparecen sin dejar rastro. Podría ser que no se hundieron, sino que atravesaron una puerta, que llegaron a algún otro lado, a un océano diferente, bajo un cielo diferente. Es una idea que el cerebro racional rechaza inmediatamente, pero hay algo en nosotros, algo más profundo que el pensamiento racional, que cuando escucha esa idea, no la rechaza de la misma manera. Hay algo en nosotros que, en los bordes del sueño, en ese espacio entre la vigilia y el descanso, puede imaginar que sí, aunque quizás hay una puerta, que quizás hay otro lado, aunque quizás el océano, con toda su inmensidad y todo su silencio, es también un umbral que la mayoría de los barcos cruzan de un lado al otro, sin darse cuenta, pero que a veces, en noches especiales, bajo cielos especiales, en lugares especiales del mapa, permanece un momento más abierto de lo normal. Deja que esa imagen te acompañe mientras te hundes un poco más en el descanso, la puerta en el océano, la luz al otro lado, el silencio del agua profunda, todo tan tranquilo, todo tan quieto, todo tan suave. Existe un fenómeno natural que los científicos llaman cristales de metano o hidratos de metano, y que podría explicar algunas de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas de una manera que, aunque científica, no deja de ser fascinante e inquietante. En el fondo del océano Atlántico, bajo la zona del Triángulo, existen enormes depósitos de metano atrapados en estructuras de hielo cristalizado. Estos depósitos son enormes, algunos del tamaño de ciudades enteras, sepultados bajo el lecho marino. En condiciones normales, permanecen estables, quietos, dormidos, en el frío de las profundidades, pero a veces, por razones geológicas que no siempre podemos predecir, esos depósitos se liberan de repente miles de millones de metros cúbicos de gas metano que suben desde el fondo del océano en una erupción silenciosa, pero devastadora. Cuando el metano sube a través del agua en grandes cantidades, hace algo notable: reduce la densidad del agua de manera tan drástica que cualquier objeto que flote sobre esa zona, en ese momento, pierde la sustentación, como si el agua dejara de ser agua, como si el océano de repente olvidara cómo flotar las cosas. Un barco que navega sobre una erupción de metano podría hundirse en segundos, sin tormenta, sin daño visible, sin señal de socorro, simplemente abajo. Y el gas que asciende hasta la atmósfera también podría afectar a los aviones. En el metano puede apagar los motores de un avión si se inhala en suficiente concentración. Puede crear turbulencias repentinas e inexplicables. Puede incluso, en circunstancias extremas, incendiarse de manera espontánea, creando esas llamaradas que algunos navegantes han reportado a lo largo de los siglos. Esos fuegos que parecen nacer del agua, esas luces que bailan sobre el océano sin razón aparente y luego se apagan, dejando solo el océano oscuro y el silencio. Los científicos que estudian este fenómeno dicen que en el Triángulo de las Bermudas, los depósitos de metano en el fondo marino son especialmente abundantes y especialmente activos. Quizás no es un portal dimensional, quizás no es una civilización perdida que emite energía desde las profundidades, quizás es simplemente el gas antiguo de la Tierra, dormido durante siglos en el frío del abismo, despertando de repente, liberándose hacia arriba, hacia el océano, hacia el cielo,
y hacia la historia de un lugar que durante siglos ha capturado nuestra imaginación. Hay algo que el Triángulo de las Bermudas y el sueño tienen en común. Ambos son lugares a los que uno llega gradualmente. No hay una línea exacta que cruzar, no hay una puerta que se abra de golpe. Simplemente te vas alejando de la orilla. En el agua debajo de ti se vuelve más profunda. Los sonidos del mundo se van apagando uno a uno, y en algún momento, sin que puedas señalar exactamente cuándo ocurrió, estás ahí en ese lugar especial donde las reglas ordinarias se aflojan un poco, en donde lo que parecía imposible se vuelve simplemente posible, donde el tiempo se mueve de manera diferente, donde lo que soñamos puede sentirse tan real como la sábana bajo tus dedos. El océano también tiene sus misterios nocturnos en lugares bajo la superficie donde criaturas que nunca hemos visto viven sus vidas en perfecta oscuridad. En corrientes invisibles que mueven el agua en patrones que los científicos apenas están comenzando a mapear, en temperaturas que cambian de manera abrupta a ciertos metros de profundidad. Un mundo entero que existe sin nuestra presencia, sin nuestra mirada, sin nuestra necesidad de entenderlo, solo existiendo con una tranquilidad absoluta que a veces, en noches como esta, podemos sentir a través de la oscuridad, como si el océano respirara y nosotros, al respirar con él, formáramos parte por un momento de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hay una última historia que el océano guarda, no la de un barco específico, no la de un vuelo concreto, sino la historia de todos los que se han detenido en algún momento a mirar las aguas del Atlántico y a preguntarse a marineros del siglo XV que veían cosas extrañas y las anotaban en sus diarios con letra temblorosa, pilotos del siglo XX que reportaban luces inexplicables con voz tranquila, casi indiferente, científicos de hoy que estudian el fondo marino con instrumentos sofisticados y todavía encuentran cosas que no encajan del todo en ninguna categoría, y personas como tú, en noches como esta, que escuchan estas historias mientras se dejan llevar hacia el descanso, en todos mirando el mismo océano, todos preguntando las mismas preguntas. ¿Qué hay debajo de la superficie? ¿Qué hay más allá del horizonte? ¿Qué hay en ese lugar donde el cielo y el agua se tocan? El Triángulo de las Bermudas nos recuerda que el mundo todavía tiene preguntas sin respuesta, que la certeza total es una ilusión cómoda, pero no siempre real, al que hay espacios en el mapa y espacios en el conocimiento que todavía esperan a ser llenados, y que esa espera, esa apertura, esa posibilidad de que algo maravilloso o misterioso pueda existir más allá de lo que ya sabemos, es una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano, a la capacidad de asombrarse, de detenerse frente al océano, de respirar el aire salado y de decir para uno mismo, no lo sé te do, y eso está bien. Ahora el océano que imagina está muy tranquilo, a las olas se han vuelto tan suaves que apenas se distinguen del agua en calma. El cielo sobre ti es una oscuridad profunda y perfecta, salpicada de estrellas que brillan con esa luz fría y serena que solo tienen las estrellas. Cuando el mundo duerme, no hay viento, no hay sonido, solo el movimiento lento y rítmico del agua debajo de ti, solo tu respiración, solo este momento. El Triángulo de las Bermudas sigue ahí, en algún lugar del Atlántico, en sus aguas azules y profundas, guardando sus secretos con esa calma que solo tiene el océano en sus misterios, todavía esperando a quien se acerque lo suficiente para escucharlos. Pero eso puede ser otro día, otra historia, otra noche de viaje. Esta noche, tú ya has viajado suficiente. En esta noche, has cruzado aguas profundas y misteriosas, has escuchado el silencio de barcos desaparecidos, has seguido con los ojos los últimos instantes de aviones que se perdieron en el cielo, has sentido la brisa de una niebla que aparece sin razón, has imaginado las luces que bailan sobre el agua en la oscuridad, y ahora puedes dejar todo eso ir suavemente, como el agua que se escapa entre los dedos, sin esfuerzo, sin prisa, solo dejándolo ir. En tu cuerpo está pesado y cálido. Ahora en tus pensamientos son cada vez más lentos, más difusos, más suaves, como olas en una playa tranquila, que ya no llegan con fuerza, sino que apenas rozan la arena antes de retirarse. En el océano te cuida esta
Noche en el misterio se ha convertido en calma, lo desconocido se ha convertido en descanso en ti y tú en este momento. En este instante preciso que existe entre la historia y el sueño, estás exactamente donde debes estar, en seguro, en tranquilo, en paz. Deja que tus ojos sigan cerrados, deja que tu respiración siga su propio ritmo natural, deja que el océano siga moviéndose debajo de ti, lento y constante, como siempre lo ha hecho. Y si el sueño quiere llegar ahora, déjalo, las puertas están abiertas, el agua está quieta, las estrellas están en su lugar, y el Triángulo de las Bermudas, con todos sus misterios, con todas sus preguntas, con toda su inmensidad azul y profunda, sigue ahí esperando, guardando sus secretos en silencio, hasta la próxima vez que el océano quiera contar una historia. Hasta la próxima noche. Buenas noches.